Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Mis hermanos, una de las principales metas de un cristiano en esta vida es alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo. En palabras más sencillas, cada día tenemos que tener ese deseo de parecernos más y más a Él, a nuestro Señor. Como lo hemos estudiado en varias enseñanzas, nuestro Señor es el punto de referencia más confiable para que nosotros podamos vivir la vida cristiana verdadera. Si realmente cada uno de nosotros queremos vivir una vida cristiana genuina, verdadera, entonces es indispensable que veamos la vida de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere ser humilde? Yo sí. Tengo que ver a Jesús. ¿Usted quiere aprender a perdonar? Yo sí. Tengo que ver a mi Señor para aprender a perdonar. ¿Quiere aprender a adorar a Dios realmente con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas? Entonces veamos a Jesús. Él es nuestro máximo ejemplo. No hay otro ejemplo más supremo que nuestro Señor Jesús. ¿Quiere realmente ser un verdadero cristiano? Tengo que seguir las pisadas fielmente de nuestro Salvador. Amén. A Gandhi se le atribuye la siguiente frase: me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Mahatma Gandhi, mejor dicho, él nació en la India y fue un pensador y líder del nacionalismo, un artífice de la independencia de su país, fue una figura relevante durante su tiempo, aparecía en la política y fue una de las personalidades más influyentes de la historia contemporánea. Este gran pensador, por el mal testimonio de unos que se decían cristianos, se decepcionó del cristianismo, ¿sabía? En una autobiografía que se publicó en la India, Mahatma Gandhi menciona que en sus días de estudiante se impresionó mucho al leer los evangelios, quedó cautivado con la vida de Jesús, por lo cual pensó seriamente en bautizarse y ser miembro de una iglesia cristiana. Él pensaba que en el cristianismo estaba la solución a los prejuicios raciales y a las diferencias que afectaban a la India y a África del Sur. Un domingo por la mañana, Gandhi fue a una iglesia cristiana que estaba cerca, tenía el propósito de hablar con el pastor al terminar el culto para convertirse en cristiano. Cuando entró en el templo, los sugieres se negaron a darle un asiento y le sugirieron que fuera una iglesia para negros. Para negros. ¿Cómo se sentiría usted? Gandhi, al ver la vida de algunos que se decían cristianos, como estos sugieres, imagínense, se llevó una gran decepción. Él dijo también lo siguiente: yo solo he conocido un verdadero cristiano verdadero, pero lamentablemente ya fue crucificado. El día de hoy, muchos que se dicen cristianos se parecen a todo menos al Señor. Algunos han tomado el cristianismo como una moda en sus vidas, una moda. Van a una iglesia cristiana y creen que por reunirse los domingos ya son cristianos y que por consiguiente irán al cielo, no importa que vivan entregados al pecado. Miren, esto es como un chip que el mismo Satanás, o sea, el engañador, ha metido en sus mentes para mantenerlos engañados. Piensan que son cristianos, pero no lo son. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué nos llaman cristianos? La respuesta es simple: porque creemos y seguimos al único cristiano que vivió una vida en perfecta obediencia a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Se podría decir
que Cristo es el único cristiano puro, perfecto, santo y verdadero que ha pisado esta tierra. Todos los demás somos sus seguidores, hombres y mujeres, somos cristianos imperfectos, que queremos ser como Él, que queremos alcanzar la estatura de nuestro Señor. La primera vez que se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo fue donde, en Antioquía. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vaya conmigo a este libro, pero al capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No dice se les llamó cristianos bautistas, ni metodistas, ni... Está bien, yo sé que hay un trasfondo también histórico y sé por qué lo mencionan. Pero se les llamaba cristianos en forma de burla y desprecio porque se parecían al Señor. El día de hoy, mis hermanos, lamentablemente, hoy se burlan de los cristianos y los desprecian, pero no porque se parecen a Cristo. Se burlan de los cristianos porque hay cristianos o pastores que parecen payasos, hacen shows cristianos. Y son despreciados porque para todo piden dinero. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Alguien le ha dicho, vas allá donde el pastor te quita el dinero? De seguro ya tiene una casota de 2 pisos con la ofrenda que tú das. ¿Sí o no? A mí me lo dijeron. Oye, ¿le estás pagando la escuela a la hija de tu pastor con lo que le estás dando? Es bien triste, es bien feo. Es bien feo. Porque a todos nos encierran ahí. Ser cristianos en aquellos tiempos, cuando sufrían persecución y todavía en la actualidad, sobre todo en China, que hemos comentado algunos testimonios, les cuesta la vida, les ha costado la vida ser cristianos. En algunos países están perdiendo la vida por ser cristianos. Y permítame darle un testimonio de un joven cristiano, un joven que se afirmó en su fe, que no se movió. Para algunos era muy difícil. El hecho de solamente de pensar de que a usted lo trajeran delante del emperador y le dijeran, César es Quirios, César es el Señor, y que digan, no, Jesús es Quirios, le costaba la vida. O la vida a sus hijos. Enfrente de usted los mataban por negar al César como emperador, como el Señor, y por afirmarse en su fe. Pero quiero contarles de este joven cristiano, que su vida pendía de un hilo. Sus acusadores lo apresaron con la esperanza de hacerlo errar o forzarlo a retractarse de su fe. Sin embargo, él respondía una y otra vez diciendo, soy cristiano. Esto ocurrió a mediados del segundo siglo, durante el reinado del emperador Marco Aurelio. En aquel tiempo el cristianismo era ilegal y los creyentes por todo el imperio enfrentaban la amenaza a la prisión, la tortura o la muerte. Al joven se le decía repetidamente que renunciara a su fe que profesaba. No obstante, ellos seguían recibiendo la misma frase, soy cristiano. Sin importar que le preguntaran, él siempre dio la misma respuesta. De acuerdo con Eusebio, el historiador de la iglesia, este joven se ciñó a sí mismo con tal firmeza que ni siquiera dijo su nombre, la nación a la que pertenecía o cuál era su profesión, sino que en lengua romana respondió a todas sus preguntas, soy cristiano. Cuando finalmente llegó a ser obvio que no diría nada más, fue condenado a tortura y a la muerte pública. El día de su ejecución
fue sometido a las bestias salvajes y a sujetarse a una silla de hierro ardiente. Durante su sufrimiento, sus acusadores continuaron tratando de quebrantarlo, convencidos de que su resistencia se fracturaría bajo el dolor del tormento. Sin embargo, ellos no escucharon una palabra excepto la confesión que había pronunciado desde el principio. Sus palabras mortales hablaron de un compromiso inmortal. Su grito constante durante su sufrimiento fue: soy cristiano. Para este joven queda claro que toda su identidad, incluido su nombre, su país, su estatus social, se encontraba en Jesucristo. Por tal razón, él no pudo dar mejor respuesta a la pregunta que se le hizo. Era cristiano y eso definía todo lo que él era y todo lo que él tenía. ¿Somos cristianos? Bueno, esta misma perspectiva la compartieron otros incontables cristianos de la iglesia primitiva. Cuando los arrestaban, contestaban con la misma lealtad a su Salvador: somos cristianos, como le explicó un historiador. Ellos respondían a todas las preguntas con la misma respuesta corta, pero que abarcaba todo lo que ellos eran: soy cristiano. Seguir a Jesús era la suma de toda su existencia. En el momento que sus vidas pendían de un hilo, nada más importaba excepto identificarse ellos mismos con su amado Salvador. Para estos creyentes fieles, el nombre cristiano era mucho más que un título religioso. ¿Ya se dio cuenta? Esto definía todo acerca de ellos. Este sello en sus vidas enfatizaba su amor por el Mesías crucificado, junto a su disposición de seguirle sin importar el costo. Esto hablaba de la transformación total que Dios había producido en sus corazones, y daba fe de la realidad de que en Cristo se había renovado completamente. Ellos habían muerto a su antiguo modo de vivir o antigua manera de vivir. Cristiano no era simplemente un título, sino una forma completamente nueva de pensamiento, una que tenía serias implicaciones por cómo vivían y finalmente cómo morían. A algunos el título de cristiano les queda muy grande. Ser cristiano va más allá, como les decía, de colocarnos una cruz en el cuello. Va mucho más allá de ir a la iglesia los domingos. Va mucho más allá, mis hermanos. Los primeros mártires tenían muy claro qué significaba ser cristiano. Es interesante ver que a los seguidores de Cristo no se les llamó cristianos hasta después de 10 o 15 años del inicio de la iglesia. Antes a los cristianos se les conocía como discípulos, hermanos, creyentes, santos, los del camino. De acuerdo con Hechos 11:26, fue en Antioquía de Siria que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, y desde entonces se les quedó ese nombre. Inicialmente el nombre lo acuñaron los incrédulos como un intento de ridiculizar a aquellos que seguían a un Cristo crucificado. Sin embargo, lo que comenzó de esa manera a los cristianos pronto se convirtió como una insignia de honor. Es un privilegio seguir a Jesús. Que a alguien lo llamaran cristiano, en griego cristianoi, era que lo identificaban como discípulo de Jesucristo y lo asociaban con él como su seguidor. De modo similar, los seguidores del César se referían a ellos mismos como los Caesarioni, seguidores del César, con el objetivo de mostrar su lealtad profunda a su emperador romano. A diferencia de estos seguidores del César, los cristianos, en cambio, no daban lealtad suprema a Roma o a cualquier otro poder terrenal, sino que toda su dedicación y adoración estaban solamente reservadas para Jesucristo. Por eso ser cristiano, en el sentido real del término, significa ser un seguidor leal e incondicional de Cristo. Y veamos un versículo. Vamos a Juan 10:27. Significa ser un seguidor leal e incondicional. Pero, como les decía, ¿qué o quién nos define que somos cristianos? ¿Que es usted cristiano? ¿Qué o quién nos define? Y aquí vamos
vamos a encontrar muchas respuestas. Y sobre todo viniendo de las palabras del Señor Jesús. Él sí puede decir desde los cielos, mirar a todos los millones que se dicen cristianos, y Él sí puede decir, este sí es cristiano. Conozco su vida porque me sigue. Y yo sé que ha entregado su vida a mí. Pero algunos pueden decir, no, este no es. Este nada más dice que es cristiano. Dice que es cristiano, pero en realidad es cristino, ¿eh? Como les decía. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen? Y lo siguen. Siguen al Señor. El título de cristiano sugiere más que una asociación superficial con Cristo. En lugar de eso, demanda un afecto profundo por Él, demanda lealtad y sumisión. ¿A qué? A su palabra, obediencia a su palabra. En el aposento alto Jesús les dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es bien bonito decir, Jesús es mi amigo. Habla de una relación muy, muy íntima con Él. Te va a decir, sí, sí eres mi amigo, pero si me obedeces, si obedeces mi palabra, si hacéis lo que yo os mando, es lo que dice Juan 15:14. Jesús también dijo en Lucas 12:26, vaya conmigo a este versículo. ¿Y decía a quién? ¿Y decía a unos? No. Lucas 9:23. A todos. Lucas 9:23. 9:23. Y decía a todos. Y decía a todos de Casa de Oración Guanajuato. A todos. Si alguno realmente es un cristiano verdadero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Venir en pos de mí, negarse a sí mismo, hacerse a un lado, morir completamente a Él para que yo pueda vivir en Él. Tome su cruz cada día y sígame, no cada domingo, cada día, cada segundo, cada minuto, y sígame. Cuando nosotros mismos nos llamamos cristianos, proclamamos al mundo que todo sobre nosotros, incluyendo nuestra identidad, se cimienta en Jesucristo, porque nos hemos negado a nosotros mismos para seguirlo a Él. Nuestras vidas se deben centrar en agradarlo únicamente a Él. Profesar el título de cristiano es decir las mismas palabras del apóstol Pablo que dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si vivo, vivo para Dios, y si muero, muero para Dios. ¿Cuántos pueden decir eso? Mi vida es Cristo. Mi vida es Cristo, mi camino es Cristo, mi verdad es Cristo, mi fortaleza es Cristo, mi castillo es Cristo, mi sustentador es Cristo, mi todo es Cristo, mi amor es Cristo, mi creador es Cristo. Todo alrededor de Él. Y podemos seguir por toda la palabra. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Hermanos, hoy en la actualidad es muy fácil ser cristiano. Algunos repiten una oración y no importa que allá afuera tengan conductas anticristianas. Pero no me pierda, yo creo fielmente que algunos han repetido una oración y el Señor los ha cambiado ahí y viven como cristianos. No es una fórmula mágica la oración, pero yo creo que cuando se acercaron con fe y con esa necesidad de ser perdonados, han hecho esa oración y a partir de ahí el Señor los ha atrapado, han tenido un encuentro con el Señor Jesús. Pero hay otros que han solamente repetido una oración
No han tenido cambios en su vida y siguen viviendo como antes o peor. Esos no son cristianos. Pueden llevar el título. Antes ser discípulo de Cristo tenía un costo muy elevado. Hoy el término cristiano está muy rebajado. Muchos los tienen por los suelos, pero no porque la Biblia así lo enseñe. La palabra de Dios sigue enseñando que seguir a Jesús tiene un costo elevadísimo. Si queremos ser seguidores del Señor, nos puede costar todo. Vaya conmigo a Lucas 14, versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, es decir, en hacer la voluntad de Dios, ya no la mía, en pos de Él, en obedecer su palabra, vean lo que dijo el Señor. No puede ser mi discípulo. Y nunca vemos al Señor Jesús, pásenle, voy a orar por ustedes, repitan esta oración después de mí. No, Él dijo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Veamos el contexto de estas palabras dichas por nuestro Señor Jesús. Vayamos al versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, esto que acabamos de leer, en el versículo 27. Y miren, Jesús estaba en camino hacia Jerusalén, lo que podría considerarse como el clímax final de su ministerio terrenal, y mucha gente lo acompañaba, grandes multitudes. Estas personas seguían a Jesús por diferentes razones. Algunas tal vez lo hacían porque querían que Jesús les diera de comer. Otras le seguían por su milagro. Quiero que me hagas un milagro, Señor. Esto lo podemos ver a través de la palabra. Quiero que me hagas millonario, Dios. Otros tal vez querían ser liberados también de los demonios. Voy a leerles algunos versículos nada más para tener una base de lo que les estoy diciendo o confirmar. Pero Juan 6:2 les voy a leer, dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales, es decir, los milagros que hacían los enfermos. Ahí mismo en el versículo 26 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 27 ahí en Juan 6, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. A otros les parecía interesante que Jesús les enseñara y por eso lo seguían. ¿Sabe que en las iglesias hay mucha gente que está convencida, pero no convertida? Hay mucha gente que le convence, dice, no, sí, eso es verdad, es la palabra, pero no están convertidos, no han nacido de nuevo. Posiblemente otros lo seguían porque consideraban que Cristo representaba sus esperanzas de ser liberados del yugo romano, y etcétera, etcétera. Aquí lo que llama la atención es que grandes multitudes lo seguían. Y entre ellos había muchos que lo seguían por diferentes razones. Por eso vemos aquí que el Señor los empieza a confrontar. Él se dirigió a la muchedumbre y les aclaró cuáles eran las verdaderas demandas o exigencias para todo aquel que quiera llamarse discípulo de Él, en este caso cristiano. Lucas 14:26, vaya ahí conmigo.
Aquí el Señor Jesús usó una palabra fuerte que es aborrecer. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede, otra vez, no puede ser mi discípulo. Usó la palabra fuerte, aborrecer, para mostrar cuán grande debe ser la diferencia entre nuestro amor, nuestra lealtad a Jesús con respecto a nuestro amor y lealtad con los demás. Amar menos. Tenemos que amar menos a los demás y amar más y más a nuestro Señor cada día. Cristo declara que una evidencia del verdadero cristianismo es amarlo a Él más que a cualquier persona. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. La expresión aborrecer que utiliza Cristo no se emplea aquí en el sentido literal de odiar. Es que te tengo que odiar, papá. No. Es amar menos. La figura idiomática se debe entender más bien en el sentido de que el amor a Cristo ha de ser tan grande que el afecto a cualquier otra persona ha de ser más grande ese afecto que a otra persona, padre, madre, hermanos y aún hacia uno mismo. Todo eso debe de quedar en segundo plano. Él es el primero. Mis hermanos, nuestro amor por Jesús debe opacar cualquier otra relación afectiva que tengamos. Entonces, esto significa que si yo quiero ser discípulo de Cristo, debo pagar el precio de amarlo sobre todo y sobre todos. Él debe ser lo más importante que tengo en mi vida. Amén. Vamos al versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Hermanos, Jesús sabe que seguirlo a Él tiene un alto precio. En realidad, no es fácil ser cristiano si no se comprende lo que esto significa. Por esta razón, toda persona que quiera ser discípulo de Jesús debe tener en cuenta las exigencias que Cristo mismo aquí nos está planteando, a fin de que tome una decisión responsable. Si una persona asume ligeramente el compromiso de seguir a Jesús sin considerar sus implicaciones, no será nada extraño que abandone su puesto de batalla tan pronto cuando esté presionado por algunos de los conflictos derivados de esta decisión. Aquí el Señor Jesús nos ilustra algo con dos parábolas. La primera presenta la frustración de un hombre que comienza a construir un edificio, pero no puede terminarlo por cuanto no ha calculado bien los costos de la construcción. El resultado es que los demás comienzan a hacer burla de él. La segunda parábola es similar a la primera. En ella Cristo presenta un rey que va a pelear con un batallón de 10,000 hombres contra otro que tiene 20,000 hombres. Sería una locura semejante batalla. ¿Usted se arriesgaría? Es un suicidio para todos aquellos que van. ¿Cómo? Por lo cual era necesario que se hicieran arreglos para evitar una desgracia innecesaria. El mensaje de ambas parábolas es el mismo. Es necesario calcular bien las implicaciones que tiene que tomar una decisión, o que implica esta decisión. Al aplicar este principio a lo que Cristo está enseñando, concluimos que toda persona que quiera ser un discípulo de Jesús debe estar consciente de las implicaciones de esta decisión de un elevado costo. Versículo 33, capítulo 14, versículo 33. Dice:
así. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, otra vez el Señor nos dice, no puede ser mi discípulo. Los seres humanos, por regla general, valoramos las cosas que poseemos, especialmente cuando éstas nos han costado mucho. Un buen trabajo, una casa, una familia, ahorros en el banco, un vehículo, etcétera, son ejemplos de cosas que el hombre valora. Tal valoración es muy natural, ya que forma parte de nuestro instinto de conservación. Hermanos, nuestra fidelidad a Cristo debe de estar por encima de cualquier valor material. Si bien es cierto que todos valoramos lo que poseemos, también es cierto que Cristo demanda a todo aquel que quiera seguirlo que esté dispuesto a renunciar, es decir, colocar en segundo plano a todo lo que posee por amor y fidelidad a Él. Esta renuncia significa que ningún bien material de este mundo puede tener más valor para un cristiano que Cristo mismo y su relación con Él. El verdadero discípulo es aquel que se desprende de esta fuerte atracción que ejercen los bienes materiales sobre la vida y no le importa sacrificar ninguno de esos bienes si estos se interponen en su fidelidad a Jesús. Aquí está el Señor. ¿Con qué lo tiene compitiendo? ¿O con quién? Él no compite con nada. Él debe de estar acá. Y todo lo demás, hasta abajo. Él es excelso. Él es la perla de gran precio. Él es el tesoro escondido. Él es lo más grande para nosotros. No hay nada más grande. Entonces a veces, como les explicaba yo a algunos jóvenes, y a veces ponemos aquí al Señor y mi corazón está dividido. Aquí tengo al Señor y acá tengo al novio y la novia. No sé qué hacer, Señor. Mi corazón está muy dividido. Es un ejemplo, ¿no? Pero acá puede estar hablando de cosas también, materiales, etcétera. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas para ver a un joven que precisamente no estuvo dispuesto a desprenderse de sus bienes, de sus riquezas. Vamos a leer hasta el versículo 24, pero vaya conmigo a Lucas 18, 22. Vamos a leer 23 y 24. Se le acercó un joven rico al Señor Jesús. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para poder heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Los he guardado desde mi juventud. Le dijo, no mates, no robes, etcétera, ¿no? Parafraseando la historia. Los he guardado desde mi juventud. Pero el Señor Jesús no le citó los primeros mandamientos porque sabía que no los cumplía. Y fue ahí donde puso su mirada en el corazón. Puso su mirada en el corazón donde tenía un Dios. Su Dios era el dinero. Y uno de los primeros mandamientos es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios celoso. O sea, yo debo de estar por encima de todo y de todos en tu vida y en tu corazón. Yo debo de ser tu prioridad para ti. Pero el Señor Jesús no lo desbarató de inmediato. Le dio chance. Él si hubiera querido desde el principio, no cumple los primeros mandamientos, joven. Pero él siguió platicando con este joven y le dijo, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico, muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente
entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Escuchen. Y aquí aprendamos a ver esa línea delgada. Una cosa es cuán difícilmente entrarán y otra cosa es imposible. Hay ricos que entran en el reino de los cielos, pero su Dios no es el Dios del dinero, es el Señor Jesús. Y yo conozco gente que tiene dinero y que ama más a Dios que sus riquezas. ¿Cuán difícilmente? No, imposible. Tenemos a Nicodemo, a José de Arimatea y a otros que se entregaron al Señor, que tenían riqueza. Estamos viendo que para ser verdaderos cristianos, Jesús es el que pone sus condiciones. ¿Dónde? En su palabra. Nosotros no, es Él el que pone las condiciones. Y vamos a ver otros 3 candidatos que se presentaron ante el Señor para ver si se convertían en cristianos o seguidores de Él. Vaya conmigo a Lucas 9:57. Vamos a ver rápidamente estos ejemplos. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Tú qué hubieras pensado de ese joven? Que a lo mejor se acerca contigo a trabajar o a servirte. Híjole, este es de los buenos, este es de los buenos. Me va a seguir a donde vaya. Si voy al monte me va a seguir, si voy a la playa me va a seguir, si voy a la cárcel me va a seguir para compartir la palabra. Y vean la respuesta del Señor Jesús. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Está claro que este hombre no había calculado el costo. Por tal razón necesitaba una respuesta contundente por parte del Señor. Las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Mis hermanos, el Señor nunca nos prometió, en este caso a los seguidores de Él, nunca nos prometió una vida de placeres y libre de sufrimiento. Se sufre, mis hermanos, se sufre. En esta vida se sufre, se llora. Claro, hay momentos también de bonanza, de gozo, de alegría, pero el Señor no nos prometió una vida de placeres. No. Y el Señor es nuestro ejemplo. Él trabajaba bastante y a veces donde le ganaba la noche, Él se quedaba ahí a dormir. Y trabajaba intensamente. Yo me puedo imaginar la vida del Señor Jesús, sobre todo en los tiempos de calor, ¿no? Y de frío. Aquí esto no es nada. Vaya al oriente, vaya al desierto, donde las temperaturas en el día, ¿cómo son? Y en la noche, intenso frío, intenso calor. Solo imagínense cuando el Señor fue tentado en el desierto, 40 días. Ahí. En realidad Él vivió una vida con sufrimiento y Él nos ha dejado esa enseñanza también. Pero veamos al siguiente candidato. En este caso el Señor lo invitó. El otro se promovió y aquí el Señor lo invitó. Y dijo a otro: sígueme, versículo 59. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. En realidad lo que este hombre le estaba diciendo al Señor Jesús no es que iba en ese momento a enterrarlo porque había fallecido su padre. Lo que le estaba diciendo es: deja que mi papá muera y después voy a seguirte, te voy a servir. Y eso, imagínense, su papá tenía 40 años, vamos a poner, y se muriera a los 80. Hasta que se muera mi papá te sigo. No, hermanos, no. No. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve
y anuncia el reino de Dios. ¿Cuánto hace falta que nosotros anunciemos el reino de Dios? Hay mucha gente que se está muriendo en sus pecados. Hay mucha gente que necesita escuchar el evangelio de la gracia. Hay mucha gente que necesita que nosotros vayamos. Recuerda, nosotros somos los pies y las manos del Señor Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, el evangelio de Dios. Y cuando el apóstol Pablo se entregó de lleno a la obra, eso fue lo que hizo, llevar la palabra muy lejos, y mucha gente se convirtió y se entregó al Señor. Usted vaya y anuncia el reino de Dios. Versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. No es tiempo de voltear la mirada hacia atrás, es tiempo de seguir adelante. No mires hacia atrás. Por eso el Señor Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Las condiciones las pone el Señor, las demandas las pone el Señor, no nosotros. Quien nos define como cristianos es Él y su palabra, no nosotros. Jesús le enfatizó a este hombre el compromiso necesario para seguirlo. Uno debe tener una determinación similar a la de un agricultor arando un campo, que debe hacerlo con todas sus fuerzas, siempre mirando hacia adelante, nunca hacia atrás. Ser cristiano, mi hermano, implica dedicarnos totalmente, consagrarnos, entregarnos completamente a nuestro Dios, no a medias, totalmente. Totalmente. Cuando lo entregamos nuestro corazón al Señor, no le entregamos el 99.99 de nuestro corazón, ¿verdad? El 99.99%, no, fue el 100% de nuestro corazón. Así debería de ser, totalmente consagrados a Él. En aquellos tiempos de los apóstoles, Cristo era el centro de la vida de los cristianos. Cada culto estaba dedicado y centrado en Dios. Los nuevos cánticos de los creyentes estaban centrados en Cristo y el comportamiento de cada uno de ellos era congruente con la enseñanza de Jesús. No dejaban de adorar y proclamar el nombre del Señor. Las personas que los rodeaban se preguntaban: ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son estos? Son los cristianos, son los pequeños Cristos, son los seguidores de Cristo. Por eso, como lo hemos visto, por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos, porque vivían a Cristo en cada aspecto de su vida. En otras palabras, miraban a Cristo en sus vidas. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su Cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor.